Bienvenidos a la transmisión de la Iglesia Bautista Fundamental en Casa Grande, Arizona. Les habla el pastor Roberto Goins. Somos una iglesia bautista bíblica, cristocéntrica y misionera dedicada a la familia. Nuestro enfoque es la predicación y enseñanza de la palabra de Dios, la conversión del pecador, la edificación del creyente, la adoración de Jesucristo, el compañerismo para exhortar y animar a los hermanos y la oportunidad de servir juntos al Señor. Si usted vive o conoce a alguien en esta área, sería un honor tenerle con nosotros. Estamos ubicados en el 18280 West Hannah Road en Casa Grande, Arizona. Nuestro horario de servicios son los domingos a las 11 a.m. y los jueves a las 7 p.m. La predicación que escuchará a continuación viene de uno de nuestros servicios más recientes. Nuestra oración es que el mensaje de la palabra de Dios sea de bendición para ustedes. Buenas noches y gracias al Señor por la oportunidad de reunirnos una vez más. Gracias a todos presentes esta noche y los que siempre escuchan a nuestra transmisión. Vamos a comenzar con el número 90. Esta noche el número 90. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Bueno, hermanos, gracias al Señor que podemos exaltar a nuestro Dios y nuestro Rey. Y debe ser el privilegio y el propósito de nosotros porque Él es digno. Amén. Vamos a mirar la lista de oración esta noche.
Por favor, sigue orando por el crecimiento de la iglesia. Por favor, recuerda la radio, nuestra transmisión. Si puede escucharlo, sabe que ahorita a las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. En algunos días sería las 7 de la mañana y las 7 de la noche. Y por John Jairo y esos problemas de salud que él tiene, que el Señor también le ayuda en eso. Por la familia de la hermana Migdalia. Recuerda la familia de doña Ana, que estuvo con nosotros el domingo. También por la hermana Carmen, su familia. La hermana Cecilia, su familia también. Los misioneros. Y pues lo regular que oremos en cuanto de nuestro país y el mundo y el virus y otras cosas que están sucediendo. ¿Hay alguien más que tiene algo que quiere compartir con la iglesia como una petición especial? Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder estar una vez más en tu casa. Gracias por cada persona aquí presente esta noche. Gracias por el privilegio de poder orar. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios que contesta las oraciones, Señor. Tú tienes todo poder. Y, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, de seguir orando, de seguir confiando en lo que tú puedes hacer y también lo que tú vas a hacer según tu palabra. Entonces, otra vez, llevamos estas peticiones delante de tu trono. Te pedimos, Señor, por el servicio esta noche. Queremos recordar a la hermana Elizabeth que necesita sacar esta muela, Señor, que tú puedes ayudarle en eso, con su dolor y también con el dentista ahí donde ellos necesitan hacer este procedimiento, Señor. Y por favor, ayúdanos con el servicio esta noche, con las canciones que vamos a entonar en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, estamos cantando el número 612 esta noche. El número 612. Feliz cumpleaños. Y tenemos la hermana Chile que cumplió ayer. Y Don Geo, el papá de hermano Orlando, ya cumplió también 92 años. Entonces vamos a cantar el número 612. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin lo gran y hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Oremos pues unidos, que te bendiga aún más, te come en lo futuro de bien prosperidad. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Bueno, hermano, 400, esta noche el número 400. Quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo
prometió. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en él, si confiares también, su amor llenará y con él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Bueno, hermanos, una canción favorito de casi todos los hispanos donde hemos tenido el privilegio de ministrar. Siempre ellos han gustado esta canción y nosotros también. Bueno, esta noche vamos a seguir en el libro de Apocalipsis. Ya vamos por el capítulo número 4 esta noche. Yo sé que capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 fueron estudios largos porque hay mucha información, también mucha historia. Yo creo que lo más que vamos avanzando, pues no puedo prometerles, pero lo más que vamos avanzando en este libro, que los estudios de pronto serían un poquito menos, porque hay mucha información que se va a repetir y yo no quiero gastar tanto tiempo en cosas siempre lo mismo, pero es bueno de vez en cuando repasar un poquito para que estamos conscientes de lo que está sucediendo. Y el pastor es el primer de decirles, él no sabe todo, nadie sabe todo sino Dios. Hacemos lo mejor que podemos con este libro, confiando en el Señor. Terminamos con capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, que fueron de mucha bendición. Y ya estamos llegando a otra sección, podemos decir, de este libro. Vayan conmigo antes de leer capítulo número 4, primer versículo. Vayan por favor a Apocalipsis 1, verso número 19, para comenzar esta noche, porque hay un versículo clave aquí en este libro que necesitamos mirar primeramente, porque Cristo aquí está hablando a Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos. Y él dice en versículo número 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Son 3 separaciones aquí mencionado en este versículo. El primero es las cosas que has visto, lo del pasado. El segundo, las cosas que son, lo del presente. Y el número 3, las que han de ser después de estas. Quiero que enfoquen en lo que dice aquí, después de estas, porque cuando comenzamos con el versículo número 1 de capítulo número 4, mira cómo comienza. Después de esto, miré. Muy interesante cuando la Biblia se explica utilizando casi las mismas palabras para que nosotros entendamos cómo interpretar este capítulo
o este versículo. Juan dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. 2 veces menciona después de estas. Necesitamos entender lo que Juan está diciendo aquí cuando él dice después de estas. Sabemos que él está escribiendo en tiempo presente acerca de algo que va a suceder después. O sea, para él es una revelación y la palabra Apocalipsis significa revelación. Entonces, él está experimentando en presente lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos que vamos a experimentar en el futuro. Verso 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Una palabra que saltó allí en este versículo es esta palabra uno. Aquí en el cielo Juan va a ver a muchas cosas, algunas que no son explicables, criaturas, muchas cosas muy distintas, cosas que nosotros no podemos entender, pero Juan no falta en hacernos entender que solamente hay uno sentado en el trono. No hay ningún ángel, ningún querubín, ningún serafín, nadie está sentado en el trono sino uno. No hay más que un Dios. Hay 3 personas en este Dios, en nuestro Dios, pero un solo Dios. Entonces Juan está diciendo después de esto, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Pues yo podría decirles rápidamente lo que significa este versículo, pero es mucho mejor cuando lo estudiamos juntos, para que nosotros mismos podamos ver exactamente el significado de este versículo, porque estamos en un tiempo de transición. Juan estaba en la tierra escribiendo y de repente Juan está en el cielo escribiendo. ¿Qué ha sucedido desde capítulo 1 a capítulo 4? Pues hay un mensaje que ya hemos predicado en tiempos pasados acerca de eso, pero capítulo 2 y capítulo 3 realmente no son escritos en, como podemos decir, en un orden de tiempo, sino es una época de la iglesia. Quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 15, verso 13, esta noche. Hechos capítulo 15, verso 13. En este capítulo hay una conferencia, una cosa que sucede porque los judíos querían obligar a los nuevos creyentes gentiles de seguir obedeciendo los mandamientos de la ley de los judíos, y se juntan todos para hablar acerca de eso. Y mira lo que dice aquí, verso número 13.
Dice aquí, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí están diciendo que Dios, verso 14, había visitado por primera vez a los gentiles. ¿Cuándo fue el tiempo que Dios visitó por primera vez a los gentiles? Un señor que se llama Abraham en Ur de los Caldeos. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, pero hubo un pueblo antes que el pueblo de Israel. Abraham no nació judío. Dios lo escogió de entre los gentiles para hacer una nación. Eso es importante porque tenemos que entender la diferencia entre la iglesia de Cristo y la nación de Israel. Es algo que yo quiero mirar por un momento esta noche. Porque en el libro de Apocalipsis, los primeros 3 capítulos, encontramos la iglesia en la tierra. En capítulo 4 y 5 encontramos la iglesia alrededor del trono. Capítulo 6 a capítulo 18, la iglesia no está mencionada ni una sola vez. En capítulo 19, Cristo regresa sobre un caballo blanco con su iglesia. Y después encontramos otra vez a la iglesia de Cristo. Entonces, desde Génesis 12 hasta Malaquías, el Evangelio, o podemos decir, la oferta de gracia, es para con los judíos solamente. Vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Por favor, Juan 1, verso 12. Yo no estaba planeando eso cuando prediqué la semana pasada acerca de la roca y la iglesia de Cristo, pero leímos este versículo también la semana pasada, que dice verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos son la nación de Israel que rechazaron a Cristo. Y dice, los que sí le recibieron fueron los que creen en su nombre. Ellos
fueran dado potestad de ser hechos hijos de Dios. La iglesia. Cristo dijo en Mateo capítulo 16, verso número 18, sobre esta roca edificaré futuro mi iglesia. Si él estaba edificando o iba a edificar algo en el futuro y los judíos ya existían desde antemano, no puede ser los judíos de quien él está hablando. Porque ¿qué es un fundamento? Una roca es el principio de algo. Para tener un edificio necesita un fundamento. Nadie puede hacer un edificio sin primeramente hacer el fundamento. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento porque el fundamento no fue puesto todavía. La Biblia dice que Egipto fue fundado sobre un fundamento. La ciudad de Jericó fue fundada sobre un fundamento. Podemos entender que antes que el fundamento no existía la ciudad de Jericó. Mira conmigo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 5, verso 17. Primera de Reyes, capítulo 5, verso número 17. Dice aquí, y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Salomón está construyendo una casa. La casa todavía no existe. Lo primero que hace es poner un cimiento, los fundamentos de la casa. Mira en Salmo 102, verso 25. Salmo 102, verso 25. Y pueden decir amén. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Entendiendo el contexto y el significado de la palabra fundamento, podemos entender es que antes que Dios fundó la tierra no existía. Comenzó con el fundamento, la tierra que hoy podemos disfrutar. ¿Qué fue el fundamento de la tierra? La palabra de Dios. ¿Qué fue el fundamento de la iglesia? El testimonio de Simón Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora vayan conmigo por un momento a Efesios capítulo 2, verso 20. Vamos a leer 2 versículos ahí. Verso 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, ya creciendo para ser un templo santo en el Señor. Sí, Cristo dijo a Simón Pedro sobre esta roca, y Simón Pedro fue una piedricita que Dios podía utilizar, pero él tuvo que ser puesto sobre el fundamento de Cristo como los profetas y los apóstoles. Porque la principal piedra del ángulo, Jesucristo.
Ahora vayan conmigo, por favor, a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Estoy tomando ese tiempo por una razón. Porque antes de avanzar más en el libro de Apocalipsis hay que entender eso muy claramente. O vamos a tener problemas con el resto del libro. Romanos 11, verso número 1. Estamos hablando de la diferencia entre la iglesia y la nación de Israel. Y hay una doctrina ya esparciendo en nuestro mundo que piensan que Dios ya no tiene lugar por la nación de Israel porque ellos crucificaron al Mesías. Pero Pablo nos va a aclarar eso en este capítulo. Dice verso 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Pablo fue un cristiano. Pablo fue parte de la iglesia, pero Pablo también fue israelita y él nos hace la diferencia entre la nación de Israel y la iglesia. Dice aquí de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pasan adelante al versículo número 22 del mismo capítulo. Verso 22. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Eso es sencillo de entender. Los gentiles somos olivos silvestres, no somos de la rama natural que Jehová había escogido desde el principio. Somos injertados, la Biblia dice, por la gracia de Dios. Y Pablo dice, cuanto más estos, que son las ramas naturales. Entonces, si somos nosotros los olivos silvestres, las ramas que no son naturales, pero Cristo nos ha puesto en lo natural, podemos entender que hay algo natural y hay algo que no es natural. Mira verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. En la palabra de Dios, un misterio es algo escondido para ser revelado en el futuro. Poquito distinto como un misterio de hoy día, porque siempre está cubierta para ser revelada. A veces aquí un misterio nunca se revela, pero en la Biblia sí. Dice aquí, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte,
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo dice, después de un tiempo, la plenitud de los gentiles, ¿qué es? Cuando Cristo ha edificado a su iglesia. Por eso la doctrina de los bautistas, nosotros rechazamos el hecho que tenemos que pasar la tribulación, porque la tribulación es un tiempo de juicio para con la nación de Israel, porque ellos mismos rechazaron al Mesías. Pablo dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, mira verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Brenda, ¿de dónde? De Sión. ¿Dónde está Sión? Israel. Dice el verso 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y cuando él dice que va a salvar a todo Israel, él no está hablando de cada persona individualmente, sino que la nación completa en este tiempo. Y mira lo que dice aquí, verso 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, mira, ellos son enemigos por causa de vosotros. El evangelio, aunque los judíos pueden entregarse a Cristo, el evangelio mayormente es para con los gentiles. Pablo dice en el libro de Hechos, después de un tiempo, porque ustedes han decidido rechazar la gracia de Dios, yo me voy a voltear hacia los gentiles. Una transición. Dice aquí, ellos son enemigos por causa del evangelio. Pero en cuanto, seguimos leyendo, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Hay algo aquí que es muy importante ver. Ellos, la nación de Israel, son enemigos al evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Sencillamente, el evangelio que predicamos es que Cristo murió por los pecados, Cristo fue sepultado y Él resucitó de entre los muertos el tercer día. Con eso, la gente puede ser salva. Pero ellos son enemigos a causa del evangelio, al evangelio. ¿Por qué? Ellos mismos crucificaron a Cristo. Pero dice aquí, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces, padres tienen que haber con quiénes: Abraham, Jacob e Isaac. Son los padres de la nación de Israel. Y piensa que Dios hizo un pacto con Abraham, con Jacob y con Isaac de una nación que iba a tener más que las estrellas del cielo en población y la arena del mar, una nación escogida por Dios. Mira lo que dice aquí, verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Muchos tienen este versículo muy mal interpretado. Pablo está diciendo, Dios hizo un pacto con la nación de Israel. ¿Cómo va a quebrantar su palabra a la nación de Israel?
imposible. Los pactos de Dios nunca se pueden quebrantar. Por eso la salvación nuestra es segura, porque Dios hizo un pacto. Entonces, Él no puede mentir, la Biblia nos dice. Tampoco a la nación de Israel le va a mentir. ¿Qué hizo Dios? Ofreció a ellos su Mesías. Ellos rechazaron su Mesías. Por años, los hijos de Israel estaban haciéndolo indebido. Y Dios probablemente diciendo que tercos. Realmente lo dijo, que terco. Esa gente tan terca. Y mandó castigo tras castigo tras castigo. ¿Sabe por qué no lo destruyó por completo? Porque Él los escogió como su pueblo. Y lo que Él dijo es, voy a proponer mi promesa hasta más luego, pero mi palabra no se va a quebrantar. Guarden su lugar en Romanos 11 por un momento. Mira conmigo un versículo en Romanos capítulo 3, que quiero que miren. Verso número 25 de Romanos 3. Verso número 25 de Romanos capítulo 3. Dice aquí, a quien Dios, pues miremos 24, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o podemos decir sustituto, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dios está manifestando su justicia, ofreciendo justificación, porque había pasado por alto, por su paciencia, a los pecados pasados. ¿Qué estaba hablando? Sabemos que la nación de Israel ofrecieron sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. ¿Y qué hizo Dios con cada sacrificio? Cuando el día de expiación, cada año, cuando entró el sumo sacerdote con la sangre y ofreció este animal, derramó la sangre ahí en el lugar santísimo, Dios tomó los pecados por un año más adelante. Pero nunca fueron borrados ni un solo pecado. ¿Por qué? No es por la sangre de toros ni machos cabríos, sino por la sangre de Cristo. Entonces imagínense, cada año, todos los pecados de la nación de Israel pasaron a otro año, y a otro año, y a otro año. Así la promesa de Dios. Este año no lo puedo cumplir, voy a pasarlo. Y pasarlo, pero nunca lo voy a olvidar. Nunca lo voy a olvidar. Los pactos de Dios, las promesas de Dios, la Biblia dice, son irrevocables. Entonces, Isaías 28, verso 14. Isaías capítulo 28, verso 14. Yo sé que estamos leyendo muchos versículos esta noche, pero estamos poniendo un fundamento que podemos entender bien cuando seguimos adelante en este libro de Apocalipsis. Verso 14. Dice aquí, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegarás a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos.
Está diciendo que ustedes están confiando en la mentira y en la falsidad. Pero dice verso 16, por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. O sea, Isaías el profeta está diciendo: Jehová está bien enojado con todos de ustedes. ¿Sabe qué va a hacer? Dale el Mesías. La gracia del Señor, hermanos. Mirando la nación de Israel, no hay nada que están haciendo correcto. Dice, ustedes están creyendo en la mentira. Están viviendo en falsidad. Toda su vida es una mentira. Las acciones, todo hipócrita. Los sacrificios, yo no los quiero. No quiero sus diezmos, no quiero nada de ustedes. Yo estoy tan enojado, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a darles la piedra del ángulo, Jesucristo. Pablo está diciendo, ¿cómo Dios va a rechazar su pueblo que Él escogió? Porque Él no puede mentir. Cuando hace un pacto, es un pacto eterno. ¿Y qué hace Dios? Su misericordia da otro año, y otro año, y otro año. Así trataba con nosotros cuando estábamos en nuestros pecados, cuando no queríamos escuchar el Evangelio, cuando andamos a nuestra manera. Y Dios a veces, ese Señor tan terco, ¿sabe qué voy a hacer? Ofrecerle más gracia. Dale otro día de vida. Dale otra bendición cuando realmente no lo merece. Tenemos un Dios que ama, hermanos. Un Dios que ama. Mira en el libro de Mateo 9, capítulo 9, verso 15. Voy a leer un versículo más aquí en el Antiguo Testamento que ustedes pueden anotar. Mientras que están buscando Mateo 9. Escuche ese versículo también, lo puede anotar. Es Oseas, capítulo número 3, verso 4 y 5. Pero dice aquí, capítulo 3, verso 4, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafines. Hay una doctrina que aún los bautistas algunos han dicho que los del Antiguo Testamento fueron salvos por la ley y los del Nuevo Testamento por la gracia. Pero hay algo que necesitamos pensar. 1500 años después de la ley, Noé, Enoc y otros fueron salvos y no tenía la ley. Aún Pablo dice en Romanos, los gentiles que no tienen la ley, son ley a sí mismo. Entonces, por 1500 años no hubo ley. Después que se fue a cautiverio, la nación de Israel no pudieron hacer sacrificios porque estaban en tierra pagana. Entonces no pudieron cumplir la ley como fueran salvos. Voy a leer verso 5 y vamos a regresar a Mateo. Dice aquí, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Hoy día, la nación de Israel no tiene rey, no tiene príncipe, no tienen sacrificios, sin éfod, sin terafines, todas esas cosas ellos no tienen. ¿En cuanto estamos nosotros viviendo? En el tiempo de la iglesia. Y la Biblia dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días.
Mira conmigo en Mateo capítulo 9, verso número 15. Yo no había entendido muy bien ese versículo por mucho tiempo, pero ya hace mucho más sentido cuando pensamos en la diferencia de la iglesia y la nación de Israel. Dice, Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Llegaron esos fariseos a preguntar por qué los discípulos no ayunan. Cristo dice, la esposa no ayuna cuando el esposo está cerca, es cuando se va. Mira lo que dice aquí. Cristo está dando a los fariseos una distinción entre la iglesia y la nación de Israel. Dice verso 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Dos pactos, el antiguo pacto, el nuevo pacto. Él no dijo que vamos a votar el antiguo pacto, sino que para la iglesia vamos a hacer un nuevo pacto. Porque hay una diferencia entre la nación de Israel y la iglesia de Cristo. Regresen una vez más a Romanos 11 por un momento, no más. El contexto de Romanos 11 es la nación de Israel. Que dice verso número 6 de Romanos 11. Es un versículo que todos deben tener anotados en su Biblia porque es muy importante. Recuerda que Pablo está hablando a una nación, acerca de una nación que vivía por la ley, que confiaba en la ley, que confiaba en Abraham, Jacob, Isaac, los padres. Algo que quería decir que en la iglesia de Dios no hay padres, solamente un solo padre. En la nación de Israel hay padres. ¿Dónde han conseguido esas religiones padres en su iglesia? Por no entender la diferencia entre la nación de Israel y la iglesia de Cristo. Cristo dijo, no llamáis a ningún hombre padre, solamente tiene un padre, el Padre que está en los cielos. Mira verso 6. Y si por gracia, porque verso 5 dice, un remanente escogido por gracia. Remanente no es la iglesia, es la nación de Israel. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. No podemos tener los dos. ¿Es gracia o es obra? Por eso rechazamos la doctrina de salvación y obras, de fe con obras, porque si es con obras, ya no es por fe, y si es con fe, ya no es por obras. Y recuerda que Pablo está hablando de la nación de Israel. Regresa conmigo, por favor, a Apocalipsis 4, ya vamos a terminar. Con eso podemos entender que lo que sucede en Apocalipsis 6 hasta capítulo 18, la iglesia de Cristo no está presente en la tierra. Que dice el verso 1 de capítulo 4, después de esto, ¿después de qué? El tiempo de la iglesia. Recuerda lo que sucede. Capítulo 1 de Apocalipsis. Juan escucha una voz
como de trompeta. Capítulo 2 y capítulo 3 es una historia del tiempo de la iglesia, pero no está en orden cronológica, sino que es algo que Cristo está diciendo a la iglesia. Pero en tiempo real, Juan está en la tierra, Juan ve a Cristo después de su resurrección en su gloria, escucha una voz como trompeta, y lo que sucede después, lo que sigue, es verso 1 de capítulo 4. Después de esto, ¿después de qué? El tiempo de la iglesia, tiempo de la gracia de Dios extendida a los gentiles. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, ¿cuál primera voz? La misma voz que estaba escuchando en capítulo 1. La primera voz, como de trompeta. Mire qué dice aquí, hablando conmigo. Imagínense que cuando Cristo viene por su iglesia, y una trompeta, la trompeta de Dios, que todos van a escuchar, como en la iglesia entera, pero a la vez personalmente. Yo no sé cómo eso va a suceder, pero lo especial que es nuestro Dios, lo especial que es Cristo en nuestras vidas, yo tengo esos pensamientos que de pronto va a decir, hermana Cecilia, sube acá. Hermana Paula, sube acá. Hermana Chele, hermano Orlando, hermana Migdalia, sube acá. Cada persona personalmente, aunque la trompeta es para toda la iglesia, Cristo va a decir, ya es hora. Ya puede dejar las cargas atrás. Ya puede dejar este mundo atrás. Personalmente, la invitación como el VIP, la persona más querida que Cristo quiere que está con Él, es cada persona individualmente, cada miembro de su iglesia. Juan dice, oí una voz como trompeta, hablando conmigo. ¡Qué dulzura! Dice aquí una puerta abierta en el cielo. Dice en Apocalipsis 3, verso 20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe qué? Si alguien no abre la puerta del corazón a Cristo, Cristo no va a abrir la puerta del cielo a ellos. Los que van a estar dentro del cielo, alrededor del trono, son los que abrieron su puerta de su corazón a Cristo aquí cuando Él tocó tiernamente. Imagínense que Cristo dijo, pueblo tan terco, este Bobby no escucha nada. ¿Sabe qué voy a hacer? Ofrecer gracia. La cosa que causa que un hombre pecador se rodilla delante de Dios no es la ira de Dios, es el corazón amoroso, el amor de Dios que atrae a nosotros. No podemos rechazar este amor después de entender que tan grande lo es. Vamos a orar. Padre, aunque hemos tratado de poner la diferencia entre la nación de Israel y la iglesia, sabemos que no podía existir la iglesia sin que el fundamento fue puesto. Y Señor, sabemos que tú eres el fundamento y sobre ti tú estás edificando tu iglesia. Cuando la iglesia se va en las nubes, cuando nos llama personalmente, Señor, de estar contigo,
ya va a volver a la nación de Israel y ofrecerles también una oportunidad de ser salvo. Señor, lo que ha empatizado, Señor, impactado en nuestros corazones esta noche es su misericordia y su gracia, Señor. Gracias por este tiempo. Yo siento que por un momento todos nosotros vamos a tener un tiempo a solas en nuestras bancas, nuestras sillas, de hablar con Dios personalmente, darle gracias por su misericordia, por ser tan bueno para con nosotros, por ser tan paciente con nosotros, pero también de entender que llegará un tiempo cuando la iglesia ya está completa y Cristo va a llamarlos a nosotros a su presencia. Estamos llegando muy cerca a este tiempo, cuando el Señor viene. Vamos a estar despedidos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de predicar esta noche. Gracias por dejarnos poder sentir tu presencia, recordar una vez más de tu amor. También, Señor, los que no quieren abrir su corazón, su puerta en esta vida, no van a poder recibir una puerta abierta en el cielo. Te pedimos, Señor, que ayuda a aquellos que de pronto están escuchando, que todavía no se han entregado a ti. Gracias por el tiempo que nos has concedido. Señor, ayúdanos hasta que llegue otra vez el domingo y podemos reunirnos una vez más en este lugar tan especial, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos esta noche por prestar atención a la palabra de Dios. Podemos comenzar con el capítulo 4 y estamos esperando mucha bendición cuando estudiamos juntos a este capítulo 4. Dios les bendiga.